Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a revisar, seré breve con este video, la unidad 5. Vamos a estudiar la genética bacteriana. Es muy parecida, muchachos, a la genética que nosotros venimos revisando de nuestras células, es decir, nuestras eucarióticas. No tiene mucha variación con las procarióticas, para que pues ahí, si ustedes ya tienen base, van dándose cuenta en relación de que estos procesos se repiten en las bacterias también. No hay mucha diferencia, son cosas mínimas, pero el resto de procesos se cumplen. Entonces, aquí les puse qué es la genética bacteriana. Pues prácticamente es el estudio del genoma bacteriano. ¿Qué es el genoma bacteriano? Es conocido como todo el conjunto de genes. Cuando nosotros hablamos de genoma, hablamos del conjunto de genes, es decir, todos ahí los que nosotros revisamos, los pares, o el cariotipo, para poder estudiar la composición de estos, para poder comprender. En el caso de las bacterias, nosotros cuando estudiamos esta parte es para saber cómo ellas pueden reproducirse, la capacidad que pueden tener, que se comparan con nosotros, y también comprender cómo pueden ser resistentes. Entonces, el genoma estudia todo el conjunto de genes que tiene la bacteria, tanto en su cromosoma, que ese es el área, como en el caso de nosotros con nuestro núcleo. Para ellos lo más importante es el cromosoma, en el cual existen los elementos de contenido genético o el ADN. Asimismo, también las bacterias tienen una parte llamada extracromosómicos, es decir, que son elementos. Eso ya lo vienen ustedes conociendo desde la segunda clase, cuando mirábamos los plásmidos, cuando mirábamos cada parte que contienen las células procarióticas. Casi siempre las bacterias son organismos celulares. Recuerden que esa es una de las preguntas que le hice en el examen, que son las bacterias, son organismos celulares procarióticos que pueden ser genómicos o genómicamente haploides. ¿Qué significa que sean haploides? Que tienen nada más la mitad de cromosomas en relación a las células diploides, como en el caso de nosotros. Nosotros como humanos somos organismos diploides. Entonces, por eso ahí les puse, a diferencia de las células eucarióticas que son diploides. Es decir, nosotros, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántos pares de cromosomas tenemos los humanos? Tenemos 23 pares, equivalente a 46. Entonces, como tenemos pares, nosotros nos conocemos como organismos diploides. En el caso de las bacterias, son haploides, es decir, que contienen nada más la mitad de cromosomas. Por eso aquí les puse, para los que tal vez no han visto genética, no manejan estos términos, por eso aquí se los puse en esta imagen, haploides versus diploides. Las haploides, en esta imagen nosotros podemos observar la célula con su núcleo y observamos tres elementos impares, 1, 2, 3 cromosomas. Observemos el diploide, si es el doble deberían de ser 6. Corroboremos, tenemos uno de este con este, son homólogos, son iguales, un par. Uno de este con uno de este son homólogos, otro par. Uno de este con otro de este del mismo homología son iguales, entonces 3. Entonces, cuando nosotros decimos células haploides, es la mitad. Células diploides contienen el juego completo de cromosomas o el par completo. Por eso ahí se los puse. Cuando hablamos de la genética como tal, hablamos directamente del código genético ADN. Las bacterias almacenan su información mediante la doble cadena de ADN. Su material genético, jóvenes, es muy parecido al de nosotros. Nuestro código de ADN son 2 cadenas enrolladas. Igualmente aplica para las bacterias, 2 cadenas enrolladas, pero en el caso de ellas no es lineal, sino que es en forma de círculo. Ahí van a ver en una de las imágenes cómo se observa. El cromosoma bacteriano tiene como características cromosomas y ADN, el cual el ADN tiene la misma morfología de nosotros. Nosotros tenemos nucleótidos, contenemos ácido desoxirribonucleico, por eso se llama ADN. Y tiene bases nitrogenadas, como por ejemplo adenina, timina, citosina y guanina, igualito que nuestras células. Entonces, por eso aquí les dejé en esta imagen
esto es el código de nosotros, así, doble cadena de ADN, doble cadena enrollada conformando la cadena de ADN y encontramos las bases nitrogenadas, casi siempre adenina unida a timina, citosina unida a guanina. Siempre se cumple ese orden. Aquí tenemos de manera estructural o de manera química la composición de nuestro código genético o de nuestra cadena de ADN. Tenemos la composición de bases nitrogenadas, el ciclopentano, que es el azúcar o la desoxirribosa, y los elementos de fósforo. Entonces encontramos, ¿verdad? Esta es apenas una porción o una de las cadenas. Aquí tenemos la otra cadena que complementa a esta. Y encontramos que están unidas mediante puentes de hidrógeno. Por eso aquí están descritos para que ustedes observen. Realmente, así como somos nosotros, así se cumple en las bacterias. Lo único que varía con ellos en el ADN es que es de forma circular o que forman un anillo. En el caso de nosotros es lineal. Entonces, aquí tienen ustedes cómo se observa en una bacteria el cromosoma bacteriano como un anillo cerrado. Se parecen a los plásmidos, pero sus diferencias radican meramente que el plásmido es un fragmento de ADN. Muchos así lo pusieron en el examen, lo tomé como bueno, es lo correcto. Entonces, para que ustedes vuelvan a recordar, los plásmidos son fragmentos de ADN y lo que es el cromosoma bacteriano es igual a entender el ADN enrollado, que es así, o en forma de anillo. Aquí lo pueden observar, miren, es sumamente grande, sumamente largo. Podemos observarlo, puede tener hasta una micra de tamaño, es grande, para la bacteria, en relación a los plásmidos que son más pequeños. Entonces, prácticamente, aquí tienen otra imagen haciendo referencia al ADN. Recuerden que como bacterias procarióticas no tienen núcleo, entonces el código genético está disperso en el citoplasma. Aquí tienen ustedes los plásmidos y aquí tienen ustedes el ADN, el cual se logra empaquetar o de manera circular, así como lo podemos observar en esta imagen. Así se empaqueta el cromosoma bacteriano. Aquí tienen en otra imagen, esto es lo mismo, sumamente empaquetado, sumamente enrollado, que es la misma cadena que nosotros tenemos. ¿Cómo se mantiene la estructura del cromosoma bacteriano? Lo dejé a modo de interrogante, es decir, hay 3 elementos básicos que me permiten que la bacteria mantenga bien estructurada ese cromosoma. ¿Cuáles son esos 3 elementos? La espermina, la espermidina y la histona. Prácticamente, les digo, la histona existe más en las eucarióticas. En el caso de las bacterias, por eso está en tercer lugar la histona. Sí la tienen, muchachos, pero tienen un porcentaje bajo. Tienen más espermina y tienen más espermidina, que son prácticamente enzimas que permiten el mayor enrollamiento de esta cadena de ADN, lo que le da la morfología clásica de círculo o de cromosoma bacteriano, como le decimos nosotros. Ahí lo pueden observar, así mismo se anilla como una manera de circunferencia. Y ustedes se fijan, ahí van las 2 cadenas entrelazadas correspondiente al material genético. Tenemos también en el material extra cromosómico de la bacteria. Hay muchas bacterias, muchachos, que pueden tener genes adicionales, es decir, no todas cumplen con esa característica. Por eso ahí lo dejé entre paréntesis. No para todas es esencial tener más genes de los normales. Los genes pueden copiarse varias veces, es decir, con esto me doy cuenta y les explico, las bacterias a nosotros, cuando nosotros entendemos que pueden copiarse varias veces, es que pueden generar otra bacteria idéntica a la madre. Es decir, en el caso de nosotros hacemos, muchachos, en la mitosis y la meiosis, sobre todo en la meiosis, que son células idénticas, que en ese caso es lo que caracteriza a las gónadas sexuales, tanto femeninas como masculinas, que permiten este tipo de reproducción celular de la meiosis y genera células idénticas. Pero en el caso de la mitosis, sí, son células hijas que son de manera morfológica iguales a la madre. Entonces, en el caso de las bacterias, ellas perfectamente tienen la capacidad de generar células idénticas. ¿Por qué? Porque solamente se copian.
no se van a reproducir haciendo una copia nueva, sino que simplemente lo retoma de algo ya existente. Entonces, estos genes pueden copiarse de otras bacterias que los poseen. También existen en las mismas estructuras extracromosómicas los plásmidos y los transposones, que prácticamente los plásmidos, como les decía, son fragmentos de ADN, es decir, que son pequeños fragmentitos que tienen material genético, pero que estos no pueden tener la alta capacidad de reproducción. Participan, pero no es tan indispensable. Es mucho más importante que ella tenga sólida su cromosoma, que donde se encuentra la información total. Aquí les dejo en esta imagen el plásmido. El plásmido, ¿para qué sirve? Algo muy importante que sí tiene son sitios de promotores. Eso ustedes me lo van a explicar en la tarea que les dejé de expresión genética bacteriana. Que prácticamente esto, solo les adelanto, el promotor es un sitio donde se unen, donde se activan proteínas para dar inicio a la señalización de la transcripción. Y también participa en la expresión de genes. Entonces, lo estudiamos doble en ese sentido. También tenemos el gen blanco y el gen de resistencia a antibióticos. Por eso les puse esta imagen para que ustedes sepan, esos son los genes más indispensables que sí necesita toda bacteria. Así que esto lo puedo preguntar como complete. ¿Cuáles son los genes más importantes de las bacterias? Tienen el gen estimulador de promotor o de expresión genética, el gen blanco, que es el que le permite también la conferencia de características a la bacteria, de que se parezcan, en que sean las mismas especies y todo eso. Y tienen el gen de la resistencia a los antibióticos, que eso es una pequeña parte, está pintada como en rosadito, indicando que es alerta. Y les digo, esto nos permite a nosotros conocer qué tipo de bacterias son resistentes a los antibióticos. Es decir, cuando nosotros damos a veces un tratamiento y que el tratamiento falló o que el tratamiento no tuvo la eficacia esperada, precisamente puede ser una bacteria, o no una, realmente la cepa de bacterias que puede tener el paciente que le confieren la resistencia, es decir, que las bacterias están reproduciéndose en mayor cantidad a pesar del tratamiento que usted está utilizando. Entonces, cuando hablamos de resistencia, simplemente no hace efecto esperado, de efecto terapéutico esperado del medicamento, porque ellas tienen el gen en su máxima expresión. Entonces, también tiene que ver, muchachos, este gen con la gran capa de peptidoglicanos que puede tener la bacteria, es decir, aquellas bacterias con grandes capas gruesas, con aquellos genes de resistencia activos, como en el caso, por ejemplo, de especies de salmonelas, especies de pseudomonas, están haciendo mucha resistencia a grandes antibióticos. Solamente los betalactámicos o los inhibidores de beta-lactamasa son los medicamentos de primera elección para este tipo de bacterias, cuando hacen ese tipo de resistencia. Pero siempre hay que valorar qué tipo de bacteria es la que tiene el paciente y qué tipo de infección para poder saber pues qué hacer. Aquí les puse la replicación prácticamente pues la duplicación del ADN. Tanto en las células eucarióticas como en las procarióticas tiene que replicarse el genoma bacteriano, como les decía. Este proceso es muy parecido en nosotros, es muy parecido en las bacterias en comparación con el de nosotros. A diferencia de las eucarióticas, las bacterias pueden replicarse a lo largo de su ciclo celular, es decir, nosotros nos replicamos, por ejemplo, más en etapa embrionaria de crecimiento, la mitosis es altísima, igual a meiosis. Conforme va creciendo, ¿verdad? Y se va desarrollando el embarazo, estos patrones de crecimiento van disminuyendo su aceleración. Pero obviamente a lo largo de nuestra vida, nuestras células tienen ciclos en los cuales pues ellas nacen, crecen, se reproducen y hay un tiempo para hacer apoptosis o programación para morir. Y en el caso de las bacterias, ellas no están programadas para eso. Ellas pueden hacer mayor duplicación, ellas pueden duplicarse a lo largo de toda su vida. Entonces eso es un factor negativo para nosotros, el conocer las bacterias que tienen esta capacidad y que si son resistentes sabemos que pueden estarse duplicando y pueden ser peor en el caso de una infección. Y el último cuadro, que pues ahí se los repetí, me equivoqué para que pues ahí lo eliminen. Son esas dos características las que les quería dejar en relación a la replicación. Vamos a hablar de la transcripción. La transcripción de manera general y rápida es un proceso mediante el cual
se transfiere la información contenida. Les digo, transcripción y replicación no es lo mismo. La replicación es la copia, es la duplicación, y la transcripción se utiliza un molde para generar una nueva, es decir, para elaborar una nueva cadena. No es lo mismo que yo venga y transcriba exactamente igual un párrafo de un libro a que lea ese párrafo y genere mis ideas. Esa es la diferencia entre replicación y transcripción. Repito, replicación es la duplicación, es exactamente igual. Y la transcripción utilizamos un molde, en este caso una cadenita de ADN, para generar otra, pero no de ADN, sino la que es famosa ARN, que contiene bases nitrogenadas igual que el ADN, es decir, que nos permite a nosotros generar un nuevo material genético a partir de otra, pero no es exactamente igual. Entonces, proceso mediante el cual se transfiere la información contenida en el ADN hacia la secuencia de proteínas utilizando diversos ARNs como intermediarios. El ARN es el ácido de ribosa, ribonucleico, que prácticamente pues este no tiene azúcares. Hay un cambio de base nitrogenada. Recuerden que el ADN es adenina, timina, citosina, guanina. En este caso nosotros tenemos adenina, citosina y tenemos uracilo, que esta es pues la nueva base nitrogenada de esta cadena. Dentro de la etapa de la transcripción, que eso casi también siempre lo pregunto, ¿cuáles son las 3 etapas de la transcripción? Ahí las tienen. Iniciación, elongación y terminación. Vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas. Aquí tienen ustedes, en el caso de la transcripción, se los dejo. La transcripción debe de cumplir pasos ordenados similares al de las células eucarióticas. Se requiere de un ARN mensajero, el cual va a necesitar las polimerasas. Las polimerasas son un elemento esencial que nos permite a nosotros conocer qué tipo de función va a ejercer en cada uno de los ARN, que también ahí más adelante se los dejé descrito. Entonces, aquí tienen ustedes la transcripción y podemos observar qué quiero que ustedes vean en esta imagen. Aquí tienen la cadena de ADN, tenemos la enzima de la polimerasa que permite abrir la cadena de ADN para que podamos observar la codificación, y a partir de esta codificación que me sirve como el molde, voy a generar una nueva conocida como ARN. Entonces, a eso estoy haciendo referencia con la transcripción, el proceso de transferencia de información genética, que necesito un molde, no para copiarlo, sino un molde para tomar información y generar una nueva cadena. Entonces, aquí tienen ustedes lo de la ARN polimerasa, una enzima, se lo puse en letra un poco más diferenciada para que podamos comprenderlo. Es una enzima que transcribe el ADN en ARN. Necesitamos un molde de ADN para generar una nueva de ARN. Por eso ahí se lo puse en la segunda idea. A partir de la hebra molde de ADN, esta va a construir o construye una molécula nueva de ARN a través del apareamiento de las bases. Los humanos, en este caso nosotros como células eucarióticas, tenemos diferentes para estas enzimas, que es igual, aplica lo mismo para las bacterias. Entonces, tenemos 3 polimerasas, la 1, la 2 y la 3, enumeradas en romano. Así se dejan, no se ponen números naturales ni cardinales. Entonces, la polimerasa 1, ¿qué hace? Sintetiza ARN ribosómico. Acuérdense que los ribosomas también tienen material genético en cantidad, lo cual también puede perfectamente participar en este proceso de transcripción. Polimerasa número 2. Sintetiza todos los ARNs que van a servir de mensajeros, que van a llevar y participar parte de la codificación genética. Y la polimerasa 3, ¿qué es lo que hace? Sintetiza todos los ARN de transferencia, es decir, los ARN que permiten la transferencia de información. Entonces tenemos que requerimos del ribosómico para sacar el contenido de ADN, el ARN mensajero que lo va a llevar y el ARN de transferencia que va a terminar de transferir la información. Entonces son 3 diferentes. En la iniciación, en el caso de las bacterias, esta es la única diferencia. Las bacterias necesitan factores sigma. Los factores sigma son los que permiten la activación de los promotores y de la polimerasa.
Entonces, la ARN polimerasa se une a la cadena de ADN de un gen en una región que se conoce como promotor, que es lo que les estaba diciendo, que es el gen que nos permite a nosotros la activación de este proceso. Esta región promotora es una porción de ADN, que es lo que les estaba diciendo, lo encontramos en los plásmidos, en el caso de las bacterias, situada en el principio del gen y que sirve para que las enzimas que efectúan la transcripción reconozcan el principio de ese gen. Entonces, pueden ustedes observar en esta imagen la cadena normal, aquí tenemos los sitios de unión para el promotor y aquí tienen ustedes todo lo que está en blanco, la gran molécula llamada como ARN polimerasa. Prácticamente la polimerasa llega y se une a los sitios del promotor y permite la apertura de la cadena. Eso es todo lo que es la iniciación. En resumidas cuentas, eso es lo que hace. La elongación, ¿qué es la elongación? Es el proceso el cual la polimerasa avanza sobre la cadena y va generando va generando la transferencia de información. Por eso ahí les puse, una vez colocada el ARN polimerasa en su posición sobre el promotor, puede iniciar la elongación. La elongación es la etapa donde la hebra de ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos. Así que aquí encontramos la gran molécula de polimerasa, que es toda esta blanca, pasando por todo el trayecto de la cadena de ADN, que ya está previamente abierta o separada. Estamos utilizando el molde y va generando las copias, o mejor dicho, va generando la transfere'encia o la nueva codificación de la nueva cadena de ARN. Entonces, aquí están los elementos, menos 35, el menos 10, que el 5', que el 3', pero esto solamente es para que uno recuerde y conozca que esos son los segmentos de la cadena de ADN originalmente. Aquí tienen en esta imagen el proceso. Tenemos la polimerasa, tenemos acá, en este caso, el ADN molde que me está sirviendo, y aquí tenemos la nueva que se está codificando. Nada más que fíjense acá, la adenina no va unida a la timina, sino que se une al uracilo, que es la nueva base nitrogenada que va a corresponder a la nueva cadena de ARN. Entonces, el último proceso es la terminación. Como su nombre lo dice, es la finalización del proceso, en la cual la ARN polimerasa ya pasó desde el promotor, hizo la elongación, ya va casi finalizando la última porción de la cadena, y esto permite que siga transcribiendo hasta que reciba la señal para detenerse, porque recuerden que las cadenas pueden ser infinitas, las cadenas de ADN. Entonces recibe la señalización para detener la copia. Bueno, mal dicho, la nueva cadena de ARN. Entonces, reciben la señal para que se detenga, y este proceso de finalización de la transcripción se conoce como terminación. Por eso ahí todo se los dejo descrito. Para los jóvenes que no ven los videos, ahí tienen pues todo narrado, para que pues no tengan dificultad a la hora del examen. Entonces, esto sucede una vez que la polimerasa transcribe una secuencia de ADN llamado terminador. Es decir, aquí hay un punto donde se conoce como terminador, en la cual, valga la redundancia, termina o finaliza el proceso final o el proceso de terminación, para no redundar con las mismas palabras. Entonces, hasta aquí terminamos nosotros también esta clase de genética bacteriana. Ustedes van a complementar con expresión genética en la tarea, para que pues ahí lo vayan revisando del documento que les mandé, el folleto digitalizado, y vayan estudiándolo para el segundo parcial. ¿Ok, chicos? Entonces, pues, sin más que agregar, nos seguimos, ¿verdad?, para las conferencias, y se me cuidan mucho. Saludos a todos y bendiciones.